Reunido en la sede social de la Fundación Séneca, el jurado designado para la concesión del 8º Premio de Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia, dedicado en esta edición a la modalidad de investigación en humanidades y ciencias sociales, los miembros del mismo han acordado por unanimidad. Primero, destacar el nivel científico y la proyección internacional de las candidaturas presentadas al premio, lo que pone de manifiesto la calidad y la proyección exterior de los jóvenes investigadores de la región de Murcia en los ámbitos de la investigación en ciencias humanas y sociales e impone el compromiso de reconocer y de apoyar su labor de manera permanente. Segundo, conceder el 8º Premio de Jóvenes Investigadores de la región de Murcia, correspondiente a la modalidad de investigación en humanidades y ciencias sociales, a la profesora doña María José Alcaraz León, doctora en filosofía, en atención a la repercusión internacional de sus aportaciones a la filosofía del arte y, en particular, al análisis de los valores estéticos y su justificación en el mundo contemporáneo. Esta investigación la ha situado, a pesar de su juventud, en una posición sumamente destacada en este campo en el actual panorama internacional. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión que se refleja en la presente acta. El tema que he abordado en este texto no se aleja, espero, de preguntas que cualquier lector habitual de obras literarias o cualquier espectador de películas o series de televisión pueden plantearse. En este sentido, mi punto de partida remite a ese lector o espectador y a su experiencia de las obras de arte. Daré por sentado, por cuestiones de espacio y de tiempo, que es parte esencial de la experiencia artística, o al menos de la experiencia ante las obras que nos presentan personajes y acciones, el que respondamos ante ellas con emociones, si no reales, muy parecidas a las reales. Mi objetivo entonces será examinar hasta qué punto determinadas emociones producidas por las obras de arte pueden considerarse valiosas desde un punto de vista cognitivo. Es decir, hasta qué punto podemos decir que al responder emocionalmente ante los personajes y hechos que se nos narran en una novela o se nos presentan en una película, se perfeccionan o enriquecen nuestras habilidades morales y, en general, nuestras habilidades perceptivas. Para muchos puede resultar obvio que esto es así. Después de todo, desde niños aprendemos lo que es la valentía y el carácter noble leyendo cuentos, la temeridad y el atrevimiento viendo a Robin Hood en la pantalla y los apuros de la curiosidad leyendo a Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, la certeza con la que podemos atribuir a las obras narrativas esta capacidad para formar o perfeccionar nuestro carácter parece encontrar un escollo en los casos a los que he prestado atención en este trabajo. Me refiero a los casos que he denominado de emociones contrarias o asimétricas. Entiendo que experimentamos una emoción contraria o asimétrica ante una obra de arte cuando experimentamos lo contrario de lo que sería esperable o de lo que consideraríamos una respuesta correcta si la situación representada en la obra fuera real. Por ejemplo, diríamos que estamos ante un caso de emoción contraria cuando, en lugar de repudiar de una manera contundente las acciones y motivaciones del protagonista de Lolita, Humbert Humbert, el espectador parece deslizarse por actitudes que se acercan a la comprensión de su desesperada y finalmente frustrada pasión. Diríamos también que experimentamos una emoción contraria cuando respondemos con admiración ante un personaje que, pese a sus intenciones asesinas, nos resulta atractivo e inteligente. Pero no se trata simplemente de que las obras nos hagan disfrutar de lo malo y despreciar lo bueno. Pese a lo que pueda parecer, estas respuestas asimétricas o contrarias no son escasas en el arte y a menudo el lector o el espectador se encuentra sintiendo emociones que difícilmente podría experimentar en la vida real sin conflicto. Las cuestiones, por tanto, que me han llevado a escribir este texto están relacionadas con la perplejidad que estas respuestas pueden causar en el espectador y con el valor que dichas respuestas pueden tener si, como he señalado anteriormente, tendemos a atribuir en general valor cognitivo a las emociones que las obras de arte nos hacen sentir. ¿Qué sucede en los casos en los que las obras nos producen respuestas asimétricas en el lector? ¿Nos corrompe la obra puesto que nos hace sentir lo contrario de lo que deberíamos sentir si la situación contemplada fuese real?
o más bien nos permite descubrir aspectos de esas situaciones o personajes que estamos poco dispuestos a contemplar en la vida real. Si sucede lo primero, deberíamos abandonar la creencia de que podemos mejorar nuestras habilidades perceptivas y emocionales a través del arte, adoptando cierto escepticismo y hasta cierta cautela, como aconsejaba Platón. O más bien, debemos admitir que a través de estas experiencias complejas y desafiantes podemos llegar a perfeccionar dichas habilidades. Para responder a estas cuestiones he seguido la siguiente estrategia. En primer lugar, he abordado el valor cognitivo de la emoción en relación a la cuestión de su justificación. Podríamos decir que una emoción posee valor epistémico, es decir, que nos permite conocer algo del entorno o del objeto del que la emoción es una respuesta, si es una emoción justificada. Aunque no hay unanimidad con respecto a qué consideramos como una emoción justificada, parece que hasta cierto punto se considera como válida la idea de que solo si ésta está justificada puede poseer valor epistémico. Sin embargo, como he tratado de mostrar en este trabajo, es posible que emociones aparentemente injustificadas o para las que carecemos de una explicación pueden, sin embargo, poseer cierto valor epistémico. Es decir, contamos con ciertas evidencias que apuntan a que algunas emociones que en principio no podemos explicar o justificar completamente son emociones que resultan ser correctas y que surgen en respuesta a rasgos de los objetos o de las situaciones valoradas. Claro está que estos rasgos no figuran en nuestras creencias explícitas, pero son, sin embargo, detectados y juegan un papel importante en el modo en el que se conforma nuestra experiencia emocional. Resumiendo, a veces, aunque no sepamos por qué sentimos lo que sentimos y aunque no tengamos forma de justificar por qué sentimos lo que sentimos, nuestras emociones pueden ser una buena guía para enmarcar nuestra percepción y comprensión del entorno e incluso para disponernos a actuar de cierta manera. Esto nos permite reconocer el valor epistémico de la emoción incluso cuando su justificación no nos está dada explícitamente. Como veremos, esto jugará un papel importante en el asunto que trataré a continuación. En segundo lugar, he tratado de mostrar que la estructura de la justificación de la emoción ante las obras de arte es más compleja que la estructura de la justificación de las emociones cotidianas. Nuestras respuestas emocionales ante la obra de arte no solo están justificadas por cómo es este o aquel personaje o por el carácter malvado o perverso de una acción. También influye el modo en el que dicho contenido se nos presenta. Es decir, que entre las condiciones de justificación de la emoción artística hemos de apuntar no solo al contenido representado en una obra, sino también a la dimensión estética bajo la que se nos presenta dicho contenido. Una obra que trate de provocar compasión en el espectador por un personaje desafortunado de manera gruesa y burda, posiblemente genere en el espectador rechazo y resistencia a sentir una compasión que no puede sino experimentar como superficial. Como decía Oscar Wilde, hay que tener un corazón de piedra para no morirse de la risa con la muerte de Little Nell. Bueno, por comentar quién es Little Nell, es un personaje de una novela de Dickens que suele caracterizarse como un personaje excesivamente sentimentalizado y por eso Oscar Wilde critica el intento de Dickens de provocar nuestra emoción. Por esto, podemos juzgar que una emoción reclamada por una obra está injustificada por el modo en el que se nos presenta el hecho hacia el que se reclama dicha emoción, incluso si el hecho es adecuado a la emoción reclamada. Teniendo esto en cuenta, la cuestión que he abordado en tercer lugar ha sido la de revisar hasta qué punto este aspecto de la estructura de la justificación de las emociones ante el arte ha sido integrado en una comprensión de las mismas y de su valor cognitivo. No todos los autores que han abordado la cuestión de la justificación de las emociones ante el arte consideran que éstas tengan una estructura distinta a las emociones reales. Algunos autores que discuto en este trabajo consideran que lo que justifica una emoción ante una representación artística es básicamente lo mismo que justificaría dicha emoción en la vida real. En este trabajo me opongo a esta idea. Mi postura es que no podemos dar cuenta del modo en el que valoramos cómo las obras tratan de provocar respuestas emocionales en nosotros sin prestar atención al papel que atribuimos a los aspectos estéticos o formales de la representación en la justificación de las mismas.
A menudo decimos que aunque la obra pretendía que sintiéramos compasión por un personaje, fracasa, no tanto porque el personaje no sea penoso, sino porque la obra lo es. Es decir, no basta con identificar el contenido de la representación para dar cuenta de la justificación de la emoción que provoca. En este sentido, mi propuesta se posiciona junto a los que creen que las emociones artísticas poseen condiciones de justificación diferentes a las emociones reales. La cuestión ahora es si este hecho impide que las emociones que sentimos ante las obras de arte puedan extrapolarse efectivamente a situaciones reales. Si, como he dicho, las emociones artísticas están parcialmente vindicadas por aspectos formales o estéticos de la representación y no solo por el contenido representado, podemos considerar que el hecho de que responda compasivamente hacia Humbert tiene alguna repercusión en el modo en que experimento emociones similares en la vida real. Mi respuesta a esta cuestión es que en algunas ocasiones sí la tiene. La razón por la que creo que el carácter especial de la justificación de las emociones artísticas no conlleva que éstas carezcan de relevancia cuando reflexionamos sobre situaciones similares en la vida real es la siguiente. A menudo se concibe que la dimensión formal o estética de la representación no afecta al contenido de verdad de lo representado. Una obra literaria puede mostrar cierto equilibrio entre sus partes o un ritmo bien mantenido, sin que esto haga que su contenido sea más verdadero. Sin embargo, creo que es posible mostrar cómo las virtudes y los defectos cognitivos que atribuimos a las obras de arte no están separados de sus virtudes y defectos estéticos. Estos juegan un papel crucial en el modo en que se conforma el valor cognitivo de una obra. Después de todo, ninguna obra que tenemos en alta estima por su forma de iluminar algún aspecto significativo para nosotros carece de valor estético o consigue transmitirnos dicho contenido con independencia de su dimensión estética. Así, creo que los rasgos estéticos o formales que podemos identificar en la obra juegan un papel en el modo en el que el contenido cognitivo de la obra se nos presenta y se hace accesible. Es justamente porque la obra posee cierto ritmo o porque explota un determinado lenguaje o estilo narrativo por el que descubrimos aspectos que resultan novedosos e iluminadores. Es decir, podemos señalar que el valor cognitivo de una determinada obra no es inseparable de sus virtudes estéticas y que éstas juegan, por tanto, un papel crucial en la conformación de dicho valor. Aunque no creo que sea posible ofrecer una descripción general de cómo los rasgos estéticos afectan o contribuyen al valor cognitivo de las obras de arte, ni creo que lo hagan siempre de la misma manera, considero que no es irrelevante el hecho de que en el intento de capturar dicho valor tengamos que hacer referencia al modo en el que lo captamos y al papel que desempeñan los rasgos estéticos en dicha comprensión. Finalmente, y por volver a la cuestión de las emociones contrarias o asimétricas, creo que si en los casos en los que nuestras emociones son simétricas, por ejemplo, cuando amamos lo amable y detestamos lo detestable, la conformación del valor cognitivo de esas obras no es independiente de su dimensión estética, no tenemos en principio ninguna razón para pensar que en el caso de las emociones asimétricas o contrarias, la dimensión estética de la obra no pueda jugar un papel similar. Dicho de otro modo, algunas obras de arte consiguen transmitir contenidos y hacernos responder emocionalmente ante ellos de una manera que nos sorprende y sacude, pero está plenamente justificada. Cuando esto es así, simpatizar con el malo no es tan malo después de todo. Y con ello llego a la conclusión de este trabajo, aunque no al final. Y es que no podría terminar esta intervención sin decir algunas palabras sobre todas las personas e instituciones que han hecho posible que mi interés por estos temas, que espero haber compartido, pueda tener un lecho donde prosperar. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Fundación Séneca la concesión del Premio Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia y en especial a su director, Antonio González, por su atento y amistoso trato en todo momento. Soy consciente del esfuerzo que realiza la Fundación Séneca, especialmente en los tiempos que corren, para promover la actividad investigadora en esta comunidad. Si no recuerdo mal, el anterior finalista, Pablo Mira, mencionaba lo difícil que resulta construir un tejido propicio a la investigación y lo importante que es mantenerlo. No dejemos que ese tejido se destruya. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero no debe olvidarse que una de las fuentes básicas de desarrollo y de progreso se encuentra en la comunidad científica e investigadora.
En épocas de vacas flacas, se necesita a los investigadores más que nunca, para que aquellas vuelvan a engordar. Seguidamente, quisiera agradecer a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia su apoyo y la confianza que ha depositado en mí, así como su buen hacer con los estudiantes que se dedican a la investigación. Tanto en mis tiempos de estudiante de filosofía como en los actuales, he encontrado siempre en esta facultad un entorno amable y motivador. Quisiera mencionar especialmente a los miembros del equipo de Canal, con quienes comparto tareas de gestión y con quienes estoy aprendiendo mucho. Gracias a Antonio, Ángel, que no puede estar aquí, Emilio y Klaus. También por vuestra paciencia. Dentro de las instituciones están las personas y es a ellas a las que quisiera dar mis más sinceras gracias. Quisiera empezar por los que quizá nunca aparecen cuando se trata de rendir cuentas de la excelencia investigadora, pero que sin duda son indispensables para que nuestro trabajo en el día a día pueda no solo prosperar, sino desarrollarse. Me refiero a Rosa, Inma y Pedro, a quienes les agradezco su simpatía y generosidad y a quienes estimo mucho. Quisiera también referirme a mis compañeros y compañeras del área de Estética y Teoría de las Artes, con quienes he compartido tantísimos proyectos e inquietudes y sin cuya ayuda no habrían sido posibles muchos trabajos que finalmente han visto la luz. Quisiera nombrar a Alicia, a María del Mar, que lamentablemente tampoco puede estar aquí, a Salvador y sobre todo a Paca, que me apoyó y me animó desde el principio y a quien tanto le debo. Perdón. Los que la conocen saben que sin su generoso esfuerzo este área no sería lo que es. Me tenéis que disculpar. Mi agradecimiento más sincero también para Paco Calvo, del que quisiera recordar que fue galardonado con el Premio Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia en 2005, por su incansable apoyo y por su inagotable humor. Y fuera de las instituciones, quisiera dar las gracias a mis amigos y mis amigas. ¿Qué les puedo decir que no sepan? Si, como decía aquella letra de Sabina, hasta saben de una lo que ni una misma sabe que sabía. Así que gracias por estar aquí y gracias por venir. Y por último, llego a lo más importante, a mi familia. Me gustaría empezar por quienes no están, pero que habrían disfrutado mucho, estoy segura, con este momento, mis abuelas. De ellas he aprendido mucho, pero sobre todo que las mujeres no lo tenemos fácil y que a menudo toca pelear el doble. Espero estar a la altura y dejar de llorar. En el batallón de los incondicionales, mis hermanos, Javi, Inma y José Luis, con quienes he crecido, reñido y jugado. Con ellos he aprendido que sobre todo hay que ser persona y en ello estamos. Y cómo no, quisiera acabar dedicando este premio a mis padres. Las razones para darle las gracias son innumerables, pero no hacen falta. Baste decir que lo han dado todo como lo dan los padres, incondicionalmente. Y como las cosas se dicen, dicho queda, muchísimas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean de la más sincera felicitación a la doctora María José Alcaraz, y no solo por la obtención de este merecido premio a su excelente trayectoria investigadora, sino porque representa lo mejor de nosotros mismos. Sus investigadores jóvenes de la región de Murcia, forjados y formados en las mejores universidades del mundo, que deciden regresar a su tierra para volcar todo su conocimiento, para generar esa continuidad en la cadena científica de transmisión de saberes y conocimientos de maestros a discípulos, sin que se rompa esa cadena cuya ruptura es absolutamente irrecuperable. Mi felicitación por la brillante conferencia que hemos tenido la ocasión de escuchar. Mi felicitación por su amor por la filosofía y su esfuerzo por hacernos pensar, por hacernos llegar de una manera más comprensible el conocimiento de nuestras dudas más complejas. El Premio Jóvenes Investigadores de la región de Murcia, convocado por la Fundación Séneca, alcanza su 8ª edición, consolidando el que fuera su principal objetivo: reconocer y estimular el esfuerzo de los galardonados y, a través suya, de toda una joven generación de científicos e investigadores murcianos,
que se encuentran en una etapa plenamente productiva. Queremos asegurarnos de este modo que su trabajo recibe el debido estímulo y apoyo y que es conocido y valorado dentro y fuera de nuestra región, en la convicción de que nuestros jóvenes investigadores constituyen un importantísimo activo a disposición de los centros de investigación y de las empresas que es imprescindible aprovechar. Todos los esfuerzos por mejorar los mecanismos de provisión de científicos y tecnólogos y facilitar su inserción en el sistema de ciencia y tecnología constituyen una clara inversión de futuro y una de las claves del desarrollo de nuestra querida región de Murcia. Cualquier persona culta conoce bien las consecuencias económicas de la actividad científica, pero no debemos, sin embargo, defender la ciencia solamente en términos utilitaristas, por los euros o por los dólares que produce. Si lo hacemos, no podremos quejarnos de que otros impropiamente lo hagan. Es importante resaltar el valor cognitivo de la ciencia, su capacidad para despertar nuestra imaginación. La ciencia es una aventura intelectual, una parte esencial de la cultura moderna que ha revolucionado nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. Surge de la búsqueda libre de saberes básicos, libertad que tanto en ciencias de la naturaleza como en cualquier otro campo de la cultura debe ser siempre protegida. En palabras de un gran universitario tristemente desaparecido, Francisco Tomás y Valiente, cuando se nos pregunte desde fuera de la universidad para qué sirven determinadas áreas de conocimiento, por qué se investiga en ciertos proyectos o líneas de trabajo, no hay que buscar respuestas vergonzantes en términos pragmáticos, sino proclamar con orgullo y sin vergüenza que esta, la universidad, es la institución donde desde hace siglos, más de 7 en algunos casos, se piensa sin condiciones ni límites, se aprende a dudar metódicamente, se investigan saberes aparentemente inútiles, sin los cuales no habría ni ciencia, ni cultura, ni vida en verdad humana. Una institución que solo ha sido grande cuando en ella se ha pensado con, desde y sobre la libertad. Pero, señoras y señores, ni la investigación ni los investigadores viven en una urna de cristal, ajenos a la realidad del mundo que nos rodea. En la historia hay épocas de crisis. El Renacimiento fue una, y este turbador inicio del siglo XXI está siendo otra. Las crisis obligan a repensar las cosas desde sus fundamentos. Esto es lo que hicieron los hombres y mujeres del siglo XVI, acudiendo de nuevo a los clásicos grecorromanos. Era preciso dar un salto por encima de la Edad Media y volver a las fuentes de la cultura occidental, a la antigüedad clásica. Pero ¿volver para repetir las mismas ideas de los antiguos? No, no valen las recetas hechas. No basta con la mera repetición de lo recibido. Es necesario rehacer el camino desde el comienzo. Los mejores renacentistas se ven en la misma situación que aquellos griegos que hubieron de inventar nada menos que toda una cultura, la cultura occidental. Frente a la erudición superficial, la experiencia profunda. Ir a la experiencia originaria, partir de ella sin presupuestos ni concesiones. Ese fue el gran ideal renacentista. Pero junto a este, el gran acierto del Renacimiento fue el humanismo. Poner al ser humano como eje central de toda nuestra acción intelectual. Vida racional y vida emocional eran cosas formalmente antitéticas. Pues bien, el Renacimiento va a potenciar en grado sumo la importancia de las emociones en la vida humana, más aún en la propia inteligencia humana. Necesitamos humanistas ante la desorientación intelectual en que se encuentran inmersas nuestras sociedades contemporáneas en este inicio del tercer milenio. Personas con autoridad moral, como nuestra premiada de hoy, que nos hagan retornar
a aquellos valores que nunca debimos abandonar. Maestros que antes de todo y después de nada hayan hecho del humanismo un modo de vivir y de pensar, un estilo de vida. Investigar no es una tarea fácil, ni en ningún momento ni en ningún lugar. La investigación científica y tecnológica actual se desarrolla en un medio altamente competitivo que exige estructuras complejas y recursos humanos con una formación muy especializada e interdisciplinar y con altos niveles de excelencia y creatividad. Precisamente porque es una actividad exigente, compleja y marcadamente profesionalizada, no puede desarrollarse propiamente sin una alta motivación y capacidad de trabajo, que es necesario estimular, y esta es también una misión fundamental del galardón que acabamos de entregar. Jóvenes doctores, no os escudéis en la escasez de medios o en otros paliativos para no trabajar con ahínco en vuestra carrera científica y universitaria. Hace ahora más de 30 años tuve ocasión de asistir en el Paraninfo de la universidad a la investidura como doctor honoris causa del doctor Rafael Méndez. Aquel hombre, cercano ya a los 80 años, en su discurso de investidura se dirigía así a los jóvenes investigadores. El investigador joven, como el compositor o el pintor o el filósofo, que no sienta preocupación o inquietud por su trabajo en sus horas de retiro o de sueño, más vale que se dedique a otras actividades. En la vocación y en la realización de las actividades del espíritu no hay tregua ni descansos mentales. Como decía aquel hombre, cercano ya a los 80 años, volvía a su querida universidad después de 40 años de exilio, en las más reconocidas universidades americanas, y acababa su intervención aquel maestro de la medicina, farmacólogo, cardiólogo, con estas impresionantes palabras: solo me resta decir que no es poca desgracia para un hombre sensible verse apartado de la tierra que le dio el ser. Ya soy viejo, pero mientras me quede un adarme de materia pensante, no me consideraré viejo. No siento suficiente deterioro físico ni mental que me impida llevar todavía una vida productiva, pero me acompañará hasta la muerte el dolor del alma de encontrarme definitivamente separado de mi viejo país. Toda conformidad tiene un límite, que en mi caso se marca por el dolor del alma. Queridas amigas y amigos, en estos tiempos en los que parecen perseguirnos pisadas de sombra, como decía la gran María Cegarra, quiero renovar nuestro compromiso con la ciencia y la investigación como elemento nuclear para ganar el futuro de nuestra sociedad. Y no es un compromiso que pertenezca al ámbito de la retórica. Esta misma semana la Fundación Séneca abrirá a la comunidad científica de nuestra región un paquete de ayudas como elemento común en el apoyo a la formación, retención y atracción del talento investigador. Son las personas el eje de las políticas de esta consejería. La continuidad en el esfuerzo investigador como una empresa colectiva que requiere una alta cualificación en quienes la desempeñan es nuestro principal objetivo. Pasan ya del millar el número de jóvenes científicos de nuestra región que se han formado gracias a las becas y contratos de investigación concedidos por la Fundación Séneca desde su creación, y no lo duden, es un esfuerzo que vamos a proseguir, porque tenemos bien claro que la formación de profesores e investigadores no es algo que se improvisa. Formar un profesor universitario cuesta más de 10 años. Lograr consolidar una línea de investigación es trabajo de décadas. Contribuir significativamente al conocimiento científico es labor de toda una vida. Y todo ello es más importante que los edificios o los espacios físicos, que las apariencias o las declaraciones de intenciones. Porque en el quehacer científico
La calidad se consigue a través de la acumulación de tradiciones, de competencias intelectuales incorporadas en complejos equipos humanos, en el acceso a recursos físicos como laboratorios, bibliotecas, hemerotecas y equipamientos científicos que no se improvisan. No basta con decir que los resultados o el mercado ocupacional se encargarán de arreglarlo todo, pues no estamos hablando de simples productos. Nos hallamos preparando mujeres y hombres para el desarrollo de la región de Murcia, para la constitución de una España más avanzada, para recuperar el liderazgo de una Europa del conocimiento. Pero además, el Premio Jóvenes Investigadores quiere reconocer también la actividad de los grupos e instituciones de investigación en los que los investigadores se integran y desarrollan su actividad y su esfuerzo para consolidar una actividad que, tal y como señalan los indicadores recientes, está incrementando su calidad y adquiriendo cada vez mayor repercusión en el ámbito internacional. Y porque es necesario reconocer el compromiso y el esfuerzo de quienes sustentan el trabajo de nuestros jóvenes investigadores, quiero especialmente hacer extensiva mi felicitación a la familia de la profesora María José Alcaraz, que hoy probablemente está viviendo el día más feliz de su vida. A sus compañeros del Departamento de Filosofía, a su facultad y a toda la Universidad de Murcia, a la que pertenece, y a la que sin duda corresponde también una parte importante de este premio. También a sus colegas del grupo de investigación y a su directora, la profesora Francisca Pérez Carreño. En suma, mi enhorabuena a todos aquellos que de un modo u otro han animado su labor y la han acompañado en esta dura pero apasionante vocación.